Quizás lo más doloroso de la vida no es la partida de un ser querido, sino el momento en que te das cuenta que sigue ahí, pero ya no está a tu lado. Yo soy madre. Nada especial, excepto las arrugas que llevo y los callos en las manos que han cocinado miles de comidas para alguien que una vez me llamó mamá con todo su corazón. Solía pensar que el amor maternal es un vínculo sagrado que no se puede romper, hasta que una noche, mientras servía un humeante plato de estofado, un plato que había estado cocinando toda la mañana, mi hijo levantó la vista y dijo: «Esta noche te llevaremos a un asilo de ancianos, será mejor que te prepares». Y ahí fue cuando entendí: el amor no es suficiente para conservar a quienes planearon tomar otro camino. Pero hay una cosa que mi hijo no sabe. He vivido 72 años y no me tienen que tirar como a un juguete viejo. Soy alguien que ha aprendido a recuperarse de la pérdida. Y esta vez, yo también me pondré de pie. Pero no solo para vivir, sino para reclamar justicia para nosotros mismos. Esta noche llevaremos a mamá al asilo de ancianos. Deberías prepararte, dijo mi hijo mientras le servía un tazón humeante de estofado, algo que había cocinado con mucho esmero toda la mañana. Me quedé allí, con una cuchara en la mano y el corazón encogido. Él estaba comiendo mi comida, allí mismo, en la mesa de la cocina de mi propia casa. Donde una vez la risa llenó la habitación, ahora había silencio y un anuncio frío, como un cuchillo. No me sorprendió exactamente. Quizás sentí algo. Llegaron tarde, como suele ser habitual en estos días. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su teléfono, y su esposa, que nunca había ocultado su desagrado por mí, estaba sentada allí, sonriendo levemente. Habían traído una botella de vino barato, tan barato que parecía haber sido fermentado en un garaje polvoriento, y lo llamaron regalo. Sonrió, pero sus ojos eran como hielo. ¿Sabes qué duele más que la traición? Expectativa. Cuando pierdes 3 horas para cocinar el guiso favorito de mi hijo, era la que yo solía preparar los días que llegaba del colegio con las rodillas raspadas, los ojos brillantes y una gran sonrisa. «Mami, tengo hambre». Ahora tiene 42 años y no recuerda nada. O peor aún, lo recuerda pero no le importa. Tengo 72 años. Todas las mañanas me despierto antes del amanecer. Me froto silenciosamente la rodilla, entumecida por la artritis, tratando de arrastrarme hasta la cocina solo para sentirme útil. Y ahora mi hijo me dice que ya no tengo lugar en su vida. No, porque sea viejo, pero porque ya no me necesitan. He limpiado cada rincón de esta casa, donde viví durante 45 años. La casa que mi difunto esposo y yo compramos con todo nuestro amor, esperanza y sudor. Falleció hace 8 años, pero su calidez aún está en cada ladrillo, en cada puerta. Cada rincón del muro, cada escalón de la escalera son recuerdos vivos. Y ahora entiendo, esta casa es el boleto de mi hijo a otro nivel en la vida. Aquella comida era tan pesada que parecía como si el aire mismo se hubiera congelado. Saludos vacíos y torpes. «¿Cómo está la niña?», preguntaron. La niña tiene un nombre. Ella es mi sobrina, y no lo he visto desde Navidad, cuando simplemente dije: «Quiero remodelar el baño, agregar una ducha para facilitar su uso». Fue como si se hubiera fundido un fusible. Mi hijo y mi nuera se giraron para mirarse. Esa mirada no era de confusión, sino de complicidad, un sucio secreto que me ocultaron juntos. Entonces dijo: «La última palabra». Mi mundo dejó de girar. El tenedor se me cayó de la mano y golpeó el plato de porcelana. Fue un sonido aparentemente inofensivo, pero resonó como una bala en el corazón. Yo solía ser su refugio. La mujer trabajaba en 2 empleos mientras estaba en la universidad. La mujer se quedó despierta toda la noche preocupada porque su hijo tenía fiebre. El hombre que le prestó cada centavo de sus ahorros y nunca se lo pidió de vuelta. La persona que cuidó de su nieto mientras él y su esposa estaban ocupados construyendo sus carreras. Y ahora mi nuera dice:
Es por tu bien. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficio hay en enviar a tu suegra a un asilo de ancianos, vaciar la casa de recuerdos y luego ahogarla en silencio? Ya no puedo vivir solo. Mi hijo habló en el tono que se usa para engatusar a un niño o para dar órdenes a una persona mayor. Mentir. Todo es mentira. Lo miré directamente. ¿Por qué? Yo pregunté. Mi voz tembló levemente, no por miedo, sino por la ira que surgía del lugar más frío de mi corazón. ¿Por qué es así ahora? ¿Qué ha cambiado? Mi hijo empezó a enumerar como si estuviera leyendo el informe de un extraño psiquiatra. Una vez me olvidé de apagar la estufa. Una vez me caí en el jardín. Sí, me caí. El verano pasado. Y me levanté solo. Limpia tus rodillas. Corta nuevamente los tomates, porque así he vivido toda mi vida. Cayendo, ponerse de pie, etc. Oír al mismo niño al que una vez le limpié el trasero, al que una vez até los cordones de los zapatos, al que una vez mantuve despierto por las noches con su fiebre, explicarme ahora por qué ya no era capaz de vivir solo. Fue una humillación indescriptible. Su voz empezó a temblar. Los dedos golpeaban suavemente sobre la mesa, como si contara el tiempo para escapar de su propia conciencia. Él está mintiendo. Y mentir es malo. Extendí la mano para tomar un sorbo de agua, pero accidentalmente volqué el vaso. Solo agua. Solo un pequeño accidente. ¡Oh, Dios mío! ¿Viste eso? Mi nuera casi gritó, saltando como si el vaso de agua fuera ácido. Se volvió hacia su marido con voz aguda. Eso es exactamente lo que dije. Solo un vaso de agua. Y lo usaron para condenarme. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La tristeza se transforma en ira. La ira ardía como brasas enterradas bajo viejas cenizas. Quiero escuchar la verdad, dije. Mi voz ya no era la mía, sino la de una madre que ya había sufrido bastante. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tirar a tu madre como si fuera un mueble viejo? Y entonces mi nuera, que siempre estaba impaciente, que siempre me veía como una carga sin nombre, soltó. Por esa casa, por ese terreno, porque lo quiere vender. Mi hijo inclinó la cabeza. No digas nada. Ese silencio habla más fuerte que cualquier excusa. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Y acabamos de encontrarla perfecta en Lomas Verdes. 4 dormitorios, jardín, piscina. Mi nuera lo dijo como si estuviera recomendando un hotel resort. Los ojos de mi hijo, el que me sostenía la mano cuando aprendió a caminar, el que me llamaba mamá cuando tenía pesadillas. Ahora me miraban con una mirada extraña y gélida. No debería pensar mal de ello, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba clara. No se trataba de mi salud. Esto es para mi casa. Mi casa. Hablamos con un agente inmobiliario, confesó finalmente mi hijo, como si se quitara la última capa de su máscara. Con el dinero de la venta de esta casa, podemos comprar un lugar mucho mejor. El mercado está alto ahora. ¿Y dónde estoy yo en ese gran esquema de las cosas? Soy solo una línea de costo, un obstáculo que es necesario superar. El asilo de ancianos Nuevo Amanecer tiene muy buenas críticas en línea, añadió mi nuera con voz suave, como si estuviera recomendando un restaurante con un buen aperitivo. Hacen manualidades, hablan con gente de su edad. Mamá se divertirá, hecho a mano. ¿Creen que seré feliz haciendo collares de macarrones a los 72 años, mientras ellos hacen barbacoas en la piscina de su nuevo hogar? Me quedé en silencio, no porque fuera débil, sino porque el dolor en ese momento era tan grande que me ahogaba. Mi hijo me miró como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado para dar paso a un sofá nuevo y más elegante. Esta casa, donde solía arrullarlo, remendar sus almohadas, decorar su árbol de Navidad cuando era pequeño, ahora se convierte en una propiedad para intercambiar por el sueño de alguien más. Se fueron a toda prisa, poniendo excusas para recoger a su hija,
aunque yo sabía perfectamente que la niñera se quedaría hasta las 8 de la noche del domingo. En la puerta, sin darse la vuelta, dijo: «Estaremos allí mañana a las 7. Prepárate, mamá. Solo trae lo esencial. El resto ya veremos». Ver. Yo, la madre que lo dio a luz, ahora estoy en su lista de vigilancia, sin abrazo. Ni una palabra de te amo, mamá. Ni una sola mirada atrás. Simplemente la puerta se cerró. Me senté en silencio en la cocina, entre los platos fríos de comida, el guiso que había pasado la mañana preparando con el corazón lleno de anticipación. Todo estaba sofocantemente silencioso. Y entonces mis lágrimas comenzaron a caer, gota a gota en silencio. Cada gota despertaba una verdad penetrante. Mi hijo acababa de vender a su madre por una casa con piscina, pero había una cosa que no sabía mientras se alejaba, probablemente todavía soñando con fiestas en el jardín y tardes junto al estanque. Esta anciana de cabello plateado todavía tenía algunas cartas bajo la manga, porque si hay algo que he aprendido en 72 años de vida, entonces es: nunca subestimes a una madre, especialmente cuando está en silencio. Lloro. Me permití llorar hasta cansarme, pero cuando cayó la última gota, algo dentro de mí cambió. Fue como si se hubiera activado un interruptor interno. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una claridad brillante que había olvidado hacía mucho tiempo. Me pongo de pie. Caminé lentamente por cada habitación. Cada paso es un trozo de memoria. La pared del pasillo, donde medía la altura de mi hijo en cada cumpleaños. La mancha de vino tinto que nunca se pudo quitar de aquella Nochebuena, cuando toda la familia rió hasta el amanecer. La habitación que solía ser suya, ahora es mi tranquilo rincón de lectura, donde aprendí que la paz no necesita el permiso de nadie. Entré allí. Abre el armario, y como por instinto me agaché y empujé suavemente las viejas cajas. La caja fuerte todavía estaba allí. La caja fuerte que mi marido instaló cuidadosamente hace décadas. Nunca sabes cuándo necesitarás un lugar seguro para guardar algo importante, solía decir. Y como siempre, tenía razón. Introduje un código, un número que solo 2 personas en el mundo conocían. Y ahora solo queda uno. Dentro estaba todo. El título de propiedad de la casa, el testamento de mi marido, y algo que mi hijo había olvidado por completo: el fideicomiso que creamos cuando era un joven estudiante, lleno de sueños y creencias. Mi marido es un hombre reservado, de amor silencioso y de previsión. Antes de morir, me tomó de la mano y me pidió solo una cosa: no dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te quite nada de lo que te pertenece, porque nadie sabe cuánto has dado para conservarlo. En ese momento pensé que era solo la voz del miedo, pero ahora lo entiendo. Es la voz de la sabiduría. Esta casa no está a mi nombre. Tampoco es el nombre de mi hijo. Pertenece a un fideicomiso, con términos tan claros como la hoja de una espada forjada, para que nadie pueda tocarlo. Recuerdo vívidamente el día que firmamos esos papeles. Mi hijo estaba en su 2º año de universidad en ese momento. Estaba ocupado con sus amigos, con su novia, y apenas tenía tiempo para visitar a sus padres. Y yo estaba viviendo una tormenta de mediana edad, noches de insomnio y malas noticias. Cáncer, etapa final. A mi marido le han diagnosticado. Aquella tarde fue tan tranquila como la de hoy. Nos sentamos en la vieja mesa de madera, que durante muchos años había sido un lugar de reunión donde palabras de amor se vertían silenciosamente en un tazón de sopa caliente. Él tomó mi mano. Su voz era baja y firme. Necesito que entiendas esto, Isabel. Esta casa es más que solo ladrillos y tejas. Es un legado y una responsabilidad. Alguien tiene que conservarlo. 6 meses después, dejó este mundo. Pero hice exactamente lo que me pediste. Creamos un fideicomiso irrevocable. Y esta casa,
donde está cada lágrima y cada risa, no se puede vender mientras yo viva. Si mi hijo intenta alejarme, los términos enterrados en ese documento serán como un cuchillo frío que cortará cualquier complot. Me puse de pie. Mis manos todavía temblaban un poco, pero mi corazón estaba firme nuevamente. Cogí el teléfono. Marcar un número que no he olvidado durante años, aunque nunca he pulsado llamar. Roberto, soy Isabel. Te necesito. Mi voz era extrañamente tranquila. Sí, como siempre. Mi hijo planea internarme en un asilo esta noche y vender la casa mañana. Roberto ha sido el mejor amigo de mi esposo desde la universidad. También uno de los mejores abogados inmobiliarios de la ciudad. Y gracias a Dios, todavía no está jubilado. Al otro lado de la línea solo hubo una respuesta. Estaré allí en 20 minutos. Inquebrantable. No se hicieron más preguntas, porque lo sabía. Una promesa hecha al difunto, algo que nunca dejaría que nadie rompiera. Mientras esperaba, caminé silenciosamente hacia el ático. Cada viejo escalón crujía, como si la casa me susurrara. Recuerda que todavía eres mía. Allá arriba hay un tesoro del tiempo. Viejas cajas llenas de fotografías, cartas escritas a mano y trozos de papel amarillentos. Toda mi vida está encapsulada en tinta, en escritura a mano, en el aliento de días pasados. Encontré la caja que buscaba. Mi marido había escrito en la tapa con su familiar letra inclinada: abrir solo en caso de emergencia. Mis manos temblaron ligeramente cuando lo abrí. Dentro había una carpeta con copias de todos los documentos importantes, y en el medio un sobre ligeramente amarillento por el tiempo, con una letra manuscrita: para Isabel, cuando el mundo entero te dé la espalda. Abrí la carta. El papel es fino, pero las palabras están grabadas en el corazón. Querida Isabel, si estás leyendo esto, lo que siempre has temido puede haberse hecho realidad. Alguien, quizás nuestros propios hijos, ha intentado arrebatarte lo que es tuyo, lo que hemos construido juntos con amor, con pérdida, con juventud. Confío en que Roberto se encargará de los trámites legales, pero confío aún más en lo que siempre he sabido. Te levantarás como siempre, y más fuerte después de cada caída. Recuerda, la venganza se sirve fría, y el vencedor siempre es el más paciente. Con amor eterno, Manuel. Volví a llorar, pero esta vez las lágrimas ya no eran de soledad, sino de gratitud. Agradecido de que aunque ya no estás aquí, todavía me sostienes la mano, guiándome a través de la tormenta final. Exactamente 20 minutos después, sonó el timbre. Roberto, cabello plateado, viejo maletín de cuero en la mano, su rostro aún con la misma mirada resuelta que conocía. Isabel, dijo sonriendo cálidamente, sigues siendo tan hermosa como siempre. Sonreí, secándome rápidamente las lágrimas, y sigues siendo un adulador encantador. Nos sentamos en la sala de estar, un lugar que una vez estuvo lleno de amor, ahora preparándose para convertirse en el punto de partida de una batalla silenciosa. Te lo conté todo, sobre la comida fría, sobre ojos más fríos, sobre palabras como cuchillos. El rostro de Roberto fue cambiando poco a poco de preocupación, enfadarse, y de repente, una sonrisa fría y siniestra, la sonrisa de un hombre a punto de enseñarle a alguien una lección inolvidable. ¿Recuerdas la cláusula especial del contrato de fideicomiso con Manuel? Preguntó, asentí. Si alguien intenta obligarme a dejar esta casa, todo el patrimonio se destinará automáticamente a una organización benéfica que ayuda a personas mayores sin hogar, que mi marido y yo creamos hace muchos años. Mi hijo no recibirá nada, ni un centavo, ni un ladrillo. Roberto abrió su portátil y sus dedos volaron rápidamente sobre el teclado. Llamar, enviar correo electrónico,
redacción de documentos legales. Cada acción es un contraataque, agudo, silencioso y completamente legal. Pero levantó la vista con los ojos brillantes. Podríamos añadir una pequeña sorpresa. ¿Qué te parece? Sonreí. Por primera vez en años sentí que no estaba solo. Yo soy Isabel. Y hoy ya no soy la madre que se quedó atrás. Yo soy quien escribe mi propio final. El fideicomiso permitirá que mi hijo y su familia visiten esta casa, pero con una condición clara. Tendrán que pagar un alquiler mensual al valor justo de mercado, no más privilegios. Ya no veo este lugar como suyo. Roberto también. Me ayudó a preparar un poder notarial nuevo, actualizado y más fuerte. Mi hijo nunca más tendría la autoridad para tomar decisiones financieras o médicas en mi nombre. Yo, y solo yo, tengo la llave de mi vida. ¿Qué pasa con los demás activos?, Roberto preguntó. Sonreí. Mi marido y yo siempre hemos sido cautelosos. Nunca ponemos todos nuestros huevos en una sola canasta. Además de la cuenta bancaria, donde recibo mi pensión mensual, la única cuenta que mi hijo conoce, tenemos varias otras cuentas, en muchos bancos, en muchos lugares. Y todos están protegidos por el mismo fondo fiduciario silencioso, pero sólido. Roberto hizo más llamadas. Cada campana que sonaba como un corte en sus planes de adquisición. Una vez completado, nadie, ni siquiera mi propia carne y sangre, puede tocar ese dinero sin mi consentimiento explícito. Estaba oscureciendo. La casa estaba tranquila, pero mi corazón ya no estaba tan vacío como antes. Una cosa más, dijo Roberto levantándose. Las gafas. Necesitamos un testigo. Alguien que confirme que está en su sano juicio, sobrio, y que hace esto por voluntad propia. Pienso por un momento. Entonces empezó a llamar. Mi hermana, Julia, que siempre está ahí, aunque estemos a todo un pueblo de distancia. Pedro, un vecino de muchos años que solía tomar té con mi marido todos los domingos por la tarde. Y María, mi mejor amiga desde la infancia, que siempre creyó en mí incluso cuando yo mismo no creía en mí. No necesito decir demasiado, solo dije, hermana, Pedro, María. Es un asunto familiar. Es urgente, por favor, vengan enseguida. Y vinieron. No se hicieron preguntas, sin dudarlo un instante. Mientras esperaba, comencé a hacer la maleta. No porque me vaya, sino porque estoy reescribiendo esta obra a mi manera. Saqué las viejas maletas del armario del pasillo, las que habían acompañado a mi familia durante muchas felices vacaciones de verano. Puse allí algunas prendas sin importancia, pequeños objetos de poco valor. Algunas fotos las guardé, pero las que dejé atrás las conocía bien. Eran viejos recuerdos, no el futuro. Roberto se rió cuando me vio haciendo como si estuviera haciendo la maleta. Necesitamos mostrarles lo que quieren ver, dijo. Cuando vean la maleta pensarán que han ganado. Hasta que abran la carta. Por primera vez en todo el día sonreí. Una sonrisa real, no por dolor, no para fingir, pero porque sé que voy a volver. Mi hermana llegó primero, entró y me abrazó fuerte. Pedro y María nos siguieron. Todos nos sentamos, como una formación silenciosa en defensa de la justicia. Les dije toda la verdad. Mientras Roberto les entregaba los papeles completos, dijeron al unísono, aquí estaremos, con ustedes, hasta el final. El otro día, la ira en los ojos de mi hijo solo me hizo sentir más decidido. No hay lugar para las lágrimas, no más retrocesos. Es hora de poner la trampa. Dejaré esas maletas junto a la puerta, dijo María, con los ojos ardiendo como los días de juventud que nunca la habían abandonado. Será lo primero que vean y lo último en sus planes soñados. Y eso es exactamente lo que hicimos. Coloqué las viejas maletas, las que nos habían acompañado en las vacaciones de verano, y que ahora servían como testigos silenciosos de un drama que había llegado a su clímax, en el pasillo, justo donde primero se posaría la mirada. Justo encima había un sobre grueso marcado con el nombre de mi hijo.
Dentro estaban todos los documentos legales que Roberto había preparado. Una acusación sutil escrita en el lenguaje de la ley y del respeto propio. Lo que parecía la aceptación de una madre distanciada, ahora una pesadilla legal para sus hijos ilegítimos. Los 5, Julia, Pedro, María, Roberto y yo, estábamos sentados en la sala como un frente silencioso. Nadie dijo nada. Cada uno conoce su papel. 18:30 solo estamos esperando a el personaje principal. Mi hijo llegó en media hora esperando encontrar a una madre sola, agotada, resignada a su destino. En lugar de eso, encontrará un comité de bienvenida y una carta que hará añicos cualquier ilusión de apropiación. Lo que no sabe es que cuando intentas tirar a tu madre como si fuera un mueble viejo, a veces ese mueble es una antigüedad preciosa que no estás calificado para poseer. Entonces llegó el momento. Las 7 en punto. El sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, pero por poder, porque sé que estoy listo. Roberto me apretó la mano suavemente. No estás solo, dijeron sus ojos sin palabras. Nos ponemos en posición. Fue como una escena de emboscada, solo que esta vez yo era el director. La puerta se abrió sin llamar. No se necesita campana característica. Era como si consideraran este lugar suyo. Mamá, estamos aquí. La voz de mi hijo resonó seguro, pero luego se detuvo. Y desearía que pudieras ver su cara cuando sus ojos se posaron en los 5 que estábamos sentados solemnemente en Mutsensotisnem, la sala de estar, congelado como una foto. ¿Y qué pasa con mi nuera? Ella dio un paso atrás. Sus ojos se movían en todas direcciones como si quisiera gritar. ¿Qué diablos está pasando aquí? No dije nada. Simplemente me senté allí, con la espalda recta, la cabeza en alto y la sonrisa más serena que he tenido en mi vida. No es una sonrisa ganadora, pero era la sonrisa de alguien que finalmente había recuperado la voz. Y ese momento no tiene precio, pero el momento más preciado fue cuando vieron las maletas junto a la puerta. Sus caras cambiaron instantáneamente. Vi el alivio en sus ojos. La anciana se ha dado por vencida. Creyeron que habían ganado. Creían que lo tenían todo. Veo que estás listo, dijo mi hijo en el tono que se usa para dar órdenes a un niño o a un anciano moribundo. Tenemos que irnos temprano. La residencia quiere que mamá esté allí a las 8. Lo miré sin pestañear. Sí, estoy listo, respondí suavemente. Pero antes de eso, creo que deberías leer esto. Señalé el sobre colocado justo encima de la maleta. Mi hijo frunció el ceño, visiblemente molesto. Sus ojos parecían decir, ¿qué es esto? Nos estás haciendo perder el tiempo. Y en ese momento, Roberto se puso de pie, tranquilo, seguro como un maestro y un alumno que habían esperado el momento oportuno. Oh, no, dijo con voz tranquila. Te aseguro que deberías tomarte tu tiempo con esto. Caminó hacia mi hijo, sacó una tarjeta de presentación y dijo, Roberto Méndez, abogado y albacea del fideicomiso que creó su padre. Auge. La primera bomba explotó. La cara de mi hijo, no hay palabras para describirla. Sorprendido, fuera de control. Y, sobre todo, colapso. ¿Qué clase de confianza? ¿A qué te refieres? Su voz se quebró, como si por primera vez en su vida se diera cuenta de que su madre no era tan débil como pensaba. Mi nuera, inquieta e impaciente como siempre, rompió el sobre con las brillantes uñas postizas que siempre consideró un símbolo de éxito. Ella lo abrió de golpe, como si tuviera prisa y pudiera cambiar la realidad con rapidez. Las manos de mi hijo temblaban mientras sacaba los papeles. Se hizo el silencio. Una especie de silencio pesado como una piedra. Me senté allí, no hablar. Solo observa el cambio en sus caras, de confusión, a conmoción, a pánico.
Es como si acabaran de darse cuenta de que son los villanos de la película, y esta escena es la última antes de que los capturen. Esto no puede ser legal. Mi nuera fue la primera en aparecer. Voz aguda, casi gritando. Roberto simplemente sonrió, calma como el mar profundo. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo blando que cortaba su ambición. Al contrario, no solo es legal, sino que se estableció hace casi 20 años. Tengo todos los documentos aquí. Son válidos, están notariados y nadie más que quien los creó puede invalidarlos. Mi hijo dejó caer los papeles como si estuvieran incendiándose en sus manos. Se giró para mirarme, por primera vez, con una mirada que nunca había visto antes. No más actitud condescendiente, no más mirarme como una carga. Pero era una mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido algo sagrado que nunca podría recuperar. ¿Qué carajo es esto?, exclamó mi hijo, con la voz quebrada en el silencio de la habitación. Me levanté lentamente, cada paso, cada respiración. Disfruto este momento, no es para presumir. Pero como esta es la primera vez, ya no soy la madre menospreciada. Querido hijo mío, me dije, esto es lo que pasa cuando intentas desechar a la persona que te dio a luz como si fuera un mueble viejo. Roberto dio un paso adelante, su voz tan firme como una piedra. El fideicomiso establece que esta casa no se puede vender mientras Isabel viva. Y hay una cláusula especial. Si alguien intenta obligarla a abandonar este lugar, la propiedad se transferirá de inmediato a la Fundación Nuevo Horizonte, una organización que protege los derechos de las personas mayores y sin hogar, que ella y su esposo fundaron hace casi 2 décadas. Mi nuera gritó, una voz aguda y caótica. ¡Ridículo! ¡Necesita ayuda! ¡No puede vivir sola! En ese momento María, mi mejor amiga de la vida, se puso de pie. Su mirada ya no era tan dulce como siempre, sino ardiente. La conozco desde que tenía 12 años. La visito 3 veces por semana. Cocina mejor que yo. Cuida su propio huerto, lee libros, escribe cartas y tiene la mente más clara que la mayoría de las veinteañeras que conozco. Pedro, un vecino fiel desde hace 3 décadas, también habló. La veo todos los días. Va sola al mercado, se une a un club de lectura y es voluntaria en el centro comunitario todos los jueves. ¿Te parece que alguien necesita que lo cuiden? ¿O es que alguien ya no te conviene para tus planes personales? Mi hijo estaba blanco como una hoja de papel. Sus ojos estaban pegados a la pila de documentos que tenía en la mano, como si la miraba durante mucho tiempo, todo fuera a desaparecer. ¿Qué significa esto realmente?, preguntó. Su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Ya no era el tono condescendiente que una vez me había dicho. Mamá, deberías ir a un asilo de ancianos. Solo queda un niño perdido. Roberto se volvió, con la sonrisa serena de un hombre que había visto demasiada traición y muy poca gratitud. Eso significa, no solo no puedes vender esta casa, sino que si intentas obligarla a irse, no tendrás ningún derecho. La propiedad pertenecerá a la organización y tu madre vivirá aquí, libre y segura. Y tú, si quieres visitarla, tienes que pedir cita y pagar la entrada. ¿Pagar para qué?, mi hijo preguntó con voz entrecortada. Por cada visita, respondió Roberto, 50 roles por persona. Todo el dinero va para los ancianos que realmente no tienen hogar. Lo miré. Es irónico, ¿no, hijo? Iba a tirar a mi madre como si fuera algo viejo. Y luego descubrí que cada vez que quería volver a ver su rostro, tendrás que pagar para aprender una lección sobre el verdadero valor. Ahí fue cuando se volvió loco. Cara roja, manos temblorosas. Voy a demandar, voy a impugnar este fideicomiso, voy a contratar a otro abogado. Roberto no se dejó intimidar. Su voz era tan serena como los ladrillos que formaban el testamento. Claro, puedes intentarlo, pero te advierto,
Tu padre y yo hemos creado este fideicomiso para que nadie pueda romperlo. Y si intentas hacerlo, hizo una pausa y añadió, se aplicará otra cláusula. Toda la cuenta bancaria de tu madre, incluido el fondo universitario, de tu hija, se transferirá inmediatamente a la misma organización benéfica. Y enseguida lo vi y lo entendí. El fondo universitario de mi hija, lo único que mi marido y yo guardamos para el futuro, no para mi hijo, sino para el niño que aún tiene la oportunidad de crecer con gratitud. Mi nuera empezó a llorar, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de ira, de arrepentimiento. Sus sueños de una piscina y una casa nueva se derrumbaron ante sus ojos como un castillo de arena arrastrado por las olas. Necesitamos una casa más grande, ella gritó. Soy mujer, necesito espacio. En ese momento, Julia, mi hermana mayor, que había permanecido en silencio desde el principio, finalmente habló. Su voz era firme y acerada. 3 personas viven en una casa de 3 habitaciones. Conozco familias de 5 que viven felices en 2 habitaciones. Lo que necesitan no es más espacio, sino menos avaricia. Me volví para mirar a mi hijo. Por un breve momento vi al niño que una vez sostuve en mis brazos, el niño al que solía mecer para dormir y besar en la frente todas las noches. Pero ese momento pasó como un soplo en invierno. No puedes hacernos eso, dijo fríamente. Somos familia. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no reflejaba enojo, sino una verdad dolorosa, definitiva e innegociable. La familia no se mide por la sangre, se mide por la lealtad. Y lo único que olvidaste cuando intentabas internar a mamá en una residencia de ancianos y vender esta casa es que ella nunca estuvo realmente sola. Se detuvo. Entonces preguntó con la voz llena de confusión al ver las maletas en la puerta. Entonces, ¿dónde vivirán? Sonreí. Una sonrisa serena, dulce y llena de libertad. Ah, solo 3 maletas. Miré directamente a mi hijo, con la voz firme, sin rastro de temblor. Mamá no irá a una residencia de ancianos, pero si se va, será porque quiere, no porque la obligues. Su rostro estaba lleno de confusión, como el de un niño sorprendido con las manos en la masa. Mamá, ¿a dónde vas? Reprimí una sonrisa. Ah, te lo acabo de decir sin querer. Es un pequeño apartamento que compré hace 5 años, como inversión. Todavía está alquilado. Me encogí de hombros. Mi padre siempre decía, siempre debe haber un plan B, y nunca se equivocaba. Roberto dio un paso adelante y le entregó a mi hijo otro sobre. Este es el anuncio oficial, del fondo. Su voz no era aguda, pero sí suficiente para que nadie pudiera confundir su seriedad. Deben retirar todas sus pertenencias de esta casa antes de que finalice este mes. A partir de la semana que viene, este lugar se convertirá parcialmente en una guardería para personas mayores en situación difícil. Mi nuera se levantó de un salto y gritó, «No pueden echarnos así como así. Tenemos derecho». «No tienes ningún derecho», interrumpió Roberto con una voz aún extrañamente tranquila. «No vives aquí. No tienes título de propiedad. No pagas facturas. Y nunca has tenido derechos legales sobre esta propiedad. Nunca». Me puse delante de mi hijo. Hubo un segundo, solo una fracción de segundo. Pensé en abrazarlo, como siempre hace una madre cuando su hijo se descarría. Pero luego entendí. Abrazar a alguien que ya no te mira con respeto es como abrazar una sombra. En cambio, me puse la mano en el corazón y dije con dulzura, a veces la lección más importante que un niño debe aprender es que las acciones siempre tienen consecuencias. Y lo que olvidaste fue una palabra simple pero poderosa, respeto. Me alejé. No enojado, no amargado, era solo una persona que había decidido seguir adelante sin sentir dolor. ¿Me ayudas a llevar el equipaje real al coche? Me volví hacia mis amigos y les dediqué una sonrisa sincera.
Pedro, Julia y María me siguieron, mientras Roberto se quedó atrás, protegiendo lo que nunca debió necesitar ser protegido, ni siquiera de un ser querido. Regresamos después de cargar el Julia, el auto que llevó la decisión de ser libre, de no huir. Mi hijo y mi nuera todavía estaban allí, perdidos en el mismo sueño que habían destrozado con sus propias manos. Los miré una última vez. El trabajo empieza la semana que viene, anuncié. El baño principal se convertirá en un baño accesible para personas discapacitadas. Miré hacia el espacio que había entre nosotros, donde una vez existió una familia. Entonces dijo en voz baja, como despidiéndose. Irónico, ¿verdad? Eso es justo lo que quería hacer. Salí por la puerta con mis amigos, aquellos que nunca me abandonaron, ni siquiera cuando mi propia sangre lo hizo. Me detuve por un momento. Miré hacia atrás a la vieja casa una última vez. 45 años de vida, donde crié a mi hijo, donde amé y perdí. El lugar donde pensé que envejecería, abrazaría a mis nietos bajo el sol de la tarde y viviría mis últimos días en paz. Me quedé allí, en silencio. No llores, sin temblores. Solo quedaba una cosa en mi corazón. Adiós. Adiós, hijo, dije suavemente, casi un susurro al viento. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, sabrás dónde estoy. La entrada es gratuita, pero debes venir con una disculpa sincera. Y así me fui. La mirada en los rostros de mi hijo y mi nuera, congelada entre el orgullo y el arrepentimiento, es algo que nunca olvidaré. No por dolor, porque esa fue la primera vez que me vieron no como una sombra dentro de la casa, sino como una mujer completa, libre, caminando sobre sus propios pies. En el coche, Julia se giró y preguntó suavemente, ¿estás bien? Miré por la ventana. La suave luz de la tarde barrió mi cabello plateado. Sorprendentemente respondí que sí, porque por primera vez en años ya no tengo miedo de estar solo. Me di cuenta que nunca estuve realmente solo. Tengo una hermana, tengo amigos, tengo la sabiduría de un marido que me ha amado toda mi vida y lo más importante, me tengo a mí mismo. Mi nuevo apartamento es pequeño, no tiene clase, pero cada rincón, cada sombra de sol en la pared es mía. Llevaba algo que creía haber perdido. La dignidad. Dignidad. Una semana después, sonó el teléfono. Era un llanto familiar. Mi sobrina. Abuela, ¿por qué papá ya no vive contigo? Esa pregunta me destrozó el corazón. Intenté mantener la voz tranquila, porque a veces los adultos también cometemos errores. Pero cariño, aunque ya no viva en esa casa, siempre tendré un lugar en mi corazón para ti. La semana que viene ella vino a visitarme, y la sorpresa fue que su padre también vino. No dijo mucho, solo silencio. Ojos bajos, como quien sabe que ha pasado la línea, sin disculpas verbales. Pero cuando se fue, dejó un sobre la mesa. Dentro está la llave de la antigua casa y un pequeño trozo de papel, escrito con letra familiar. La fundación dijo que puedes volver cuando quieras. Esta es tu casa. Sostuve la llave en mi mano y luego la dejé. No volveré atrás. Ese capítulo de mi vida se ha cerrado. No porque todavía esté enojado, pero porque aprendí a seguir adelante. Pero saber que mi hijo aprendió la lección, para mí eso vale la pena. Porque a veces la justicia no llega de inmediato, pero cuando llega es más dulce que la miel. Y para todos aquellos que creen que a nosotros, los mayores, se nos puede descartar como algo desechable, recuerden esto. Hemos vivido lo suficiente para aprender más que unos pocos trucos. No somos débiles. Somos los portadores de la memoria del mundo. No nos subestimes solo por nuestras canas, porque cada hebra de plata es un hito. Un momento para levantarse después de una caída, una lección grabada con lágrimas y perseverancia. Actualizar. Ha pasado un año desde que conté esta historia. Un año desde que dejé de ser la madre,
silenciada, y me convertí en la mujer que habló por sí misma. Mi hijo y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. No es fácil, pero es cierto. Ya no hay pretensiones, solo la lentitud de la gente que quiere volver a entenderse. ¿Y qué pasa con mi nuera? Ella todavía no me habla, y honestamente, eso me hace sentir aliviado. No es que no perdone, pero porque aprendí a elegir personas que son dignas de caminar conmigo en mis últimos años. Mi antigua casa ya ha sido renovada. Ya no es un lugar de trauma, sino un centro donde los ancianos enseñan a los jóvenes habilidades de vida que las escuelas no tienen. Desde la forma correcta de sazonar, hasta cómo cincelar madera, atornillar, repara el corazón con palabras amables. La vida sabe cómo provocar y cómo curar. Y a los 73 años comencé a aprender a dibujar. Porque he aprendido una cosa: nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Nunca es demasiado tarde para volver a amar tu vida con más plenitud y colorido. Ahora, mirando hacia atrás, ya no veo una madre traicionada. Vi a una mujer que se atrevió a levantarse, no por venganza, sino por respeto a sí misma. Vi una cabeza plateada que no se derrumbó ante los cálculos de las relaciones de sangre, sino que se mantuvo erguida como un hito de la vida, demostrando que la vejez no es el final, pero es el punto de partida para una forma de vida más profunda. No tengo que quedarme en una casa para demostrar que es mía. No necesito la validación de un niño para saber que soy digno de amor. Solo necesito saber mi valor y vivir cada día con orgullo tácito. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido olvidado, dejado de lado, visto como una carga, solo quiero decirte esto: no eres invisible. No estás indefenso. No necesitas permiso para ponerte de pie. Porque a veces lo único que necesitas es creer que todavía puedes empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. La historia de una madre, de una esposa, de una mujer de cabello plateado y un corazón que nunca perdió la esperanza. Espero que recuperes tu voz y, si es necesario, escribas el capítulo que mereces.